en algo muy breve, ¿con qué se quedaron del primer capítulo y qué fue lo que más les llamó la atención? ¿Sí? Un pequeño, una pequeña cuña para que podamos darle esta conexión entre el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Parto comentando que Uh-huh. comentamos en el capítulo anterior que no solo se requiere el talento, sino que también es extremadamente importante generar las estructuras desde el sector público, desde el sector privado, gremial y académico, para que la innovación tenga espacio en aquellos que quizás necesitan un empujón inicial. Yo creo que eso es fundamental y parte del rol nuestro desde el área del mundo del vino es facilitar sin restricción desde los más grandes, que son empresas a nivel top 3 mundiales, hasta escala humana. Y de verdad que creemos que cuando se funcionan estas estructuras de una forma disciplinada, regular, con un objetivo claro, en muchos casos facilitado por el sector público, se logran grandes avances. Yo creo Excelente. que eso es básico. Muchas gracias, Claudio. Súper bien. Yo te diría que una de las cosas que conversamos y me pareció muy interesante del capítulo anterior fue que innovar no es fácil, pero hoy día están las herramientas y el financiamiento, las oportunidades del sector público y del sector privado más que nunca. Pero no es solo financiamiento, y creo que es algo que vamos a conversar un poquito hoy día también, un poco... los desafíos están mucho por el lado quizá cultural, y hoy día hay ejemplos muy potentes de innovaciones chilenas en distintos ámbitos, desde el punto de vista de nuevos modelos de negocio, basadas en I+D, etcétera. Pero eso aún no se ve, es una cosa que dije yo también, se refleja poco a nivel macroeconómico, de que todavía este tema tenemos que poner más fuerte el empuje tanto del sector público como del sector privado para que esto sea aún más importante para la productividad y el crecimiento. Sí, bueno, sí, súper de acuerdo, muchas gracias. Sí, yo en la misma línea, como que me quedo con la interrogante de ¿se puede? ¿Está todo disponible? Pero en algún lado está quedando. Como que hay unos cuellos de botella que hay que encontrar, por el lado cultural sin duda, pero ahí es donde todavía indudablemente hay mucho que hacer y escarbar, por decirlo de alguna manera. Y también me quedo con el tema de la velocidad, ¿no? De que hablamos en el primer capítulo, de que al margen de en qué rubro, sector o en qué vertical se quiera o no innovar, hay un cambio global que es la velocidad a la cual esto está como siendo demandado por las distintas economías o sociedades. Hoy día hay si antes, y quizás lo digo sesgado desde un punto de vista más de startup, inevitablemente, pero si hace 10 años nos decían a las startups que teníamos que ser rápidos, hoy día tienes que ser 10 veces más rápido. Y eso la verdad es que está un poquito fuera de control, incluso yo te diría, en mi opinión, y está siendo una de las cosas buenas y de los grandes desafíos, y bueno, lo hablaremos más durante el capítulo, pero que también creo que es uno de los temas interesantes de abordar en este aspecto. Perfecto. Bueno, entonces, como ya vinculamos un poquito, terminamos hablando de temas de innovación, con temas del financiamiento para la innovación, y justamente este segundo capítulo se va a tratar de cómo se financia la innovación, ¿ya? Entonces, hablábamos de que si bien tenemos desde el sector público, tenemos actores súper relevantes. Ahí yo me carrilé un poquito con los números, pero estamos hablando de números que son importantes, pero ¿cómo vemos si efectivamente están siendo suficientes esos números? Y Manuel en la ventana de entre capítulos nos contaba un poco de que también hay actores del sector privado que están siendo muy, muy relevantes al momento de financiar la innovación. Entonces, la pregunta abierta para los tres es, ¿cómo entra el capital privado y el venture capital en el ecosistema de innovación chileno? Y si estos sistemas que tienen equities, que tienen rondas, que tienen unos filtros que para una empresa mediana o pequeña, mediana,
pueden sonar complejos. ¿Cómo funcionan y qué tan bien planteados podrían estar, o qué tan bien planteado puede estar el sistema en general, tanto la coordinación del sector público y el sector privado, para poder abarcar lo máximo posible y que el impacto sea parejo, por decirlo de alguna forma? ¿Qué visión tienen ustedes de eso? No sé, la experiencia desde el mundo del vino, ¿cómo la experiencia del mundo del vino va mucho por la relación público-privada de verdad. O sea, la parte de financiamientos privados, no entramos mucho en eso porque no es nuestro rol, pero principalmente se ha creado una base de trabajo donde hemos ido dando pasos que se lo quisieran muchas categorías de vinos, como los franceses, los españoles, pero eso ha sido gracias a un financiamiento que ha sido, yo diría, razonable. Estoy de acuerdo que todavía falta mucho. En el caso Corfo, nosotros levantamos un proyecto de 20 millones de dólares donde Corfo financiaba el 50% y el sector privado el otro 50%, y eso nos dio pie para empezar a desarrollar una serie de cosas como algunas de las que estábamos comentando hace un rato, que es proyectos de largo plazo, que aquí sí que el tema del timing no hay forma de saltárselo, porque en la agricultura hay procesos que van a otro ritmo, y eso puede ser algo negativo, pero también si uno lo hace bien, basado en un sistema innovativo y con digamos, los vectores bien claros hacia adelante, están generando frutos que, así como son lentos de desarrollar, son muy difíciles de copiar. Claro. Entonces, hemos logrado a través de Corfo, por ejemplo, nosotros generar un sistema de viveros y cepajes que están de alguna manera dando mucho que hablar, porque nos hemos dado cuenta en la parte agrícola que hay muchos problemas de sanidad vegetal que estos viveros no los tienen, y la mayoría de los viveros comerciales a nivel mundial sí los tienen. Entonces resulta que ahora, después de 10 años de inversión y trabajo, nos empiezan a mirar con algo que nadie más puede ofrecer. Y eso es gracias a este ecosistema que a través de Corfo se logró cuadrar el sistema público-privado con todos los intereses bastante claros. No es la clásica innovación rápida, pero hoy día no hay forma de que alguien se nos acerque porque es un proceso muy largo, y eso son cosas que tiene una ventaja competitiva que posiciona. Sí. Excelente, buenísimo. Y cuéntame una cosita, te voy a hacer una contrapregunta y después pasamos, Dale. pero ¿cómo se vincula Corfo con estos ritmos, con este timing? ¿Quién es la contraparte que le hace ver a Corfo que efectivamente la agroindustria y el mundo del vino tienen este otro timing, que de alguna forma tienen que entender de que los resultados van a ser a largo plazo? ¿Cómo comparten el riesgo, la incertidumbre en esos procesos? Porque al final el gran beneficio de esto es que hay una forma de trabajo donde se sientan muchos actores que normalmente no conversan tan seguidamente, pero en esta instancia sí. Y esos actores son actores de alto nivel. La academia, nosotros en el caso trabajamos con 5 universidades simultáneamente. Toda la parte privada nutre a la academia de las realidades que están ocurriendo permanentemente, y finalmente el resto de los sectores privados también aportan. Y Corfo, sinceramente, toma un rol mucho más de observación, teniendo una estructura de funcionamiento, porque confía en que las conclusiones, los resultados y los planes estratégicos de estos sistemas de innovación puedan trabajar cumpliendo ciertas condiciones, pero en general ha sido muy respetuoso de lo que este sector de trabajo pide y desarrolla. Sin duda. Súper, muchísimas gracias, Claudio. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué visión tienen con respecto a...? Creo que la tónica va a ser un poco dejar a Andrés al final como para corregir o certificar. Corregir o certificar, pero vamos... Perdón que permiso. Claro, como dicen. No, yo en general estoy súper de acuerdo. Sí creo como un poquito de, al menos como lo
lo viví yo, pero como un poquito de historia, como que todo el financiamiento público en general, sea Corfo u otro obviamente, creo que ha ido teniendo una transformación muy fuerte porque finalmente son recursos del país. Y yo me acuerdo, hace mucho tiempo uno iba y Corfo, si no le hablabas de que un proyecto que claramente tuviese fierros locales o una proyección muy local, no había ninguna posibilidad. Le hablabas de cosas digitales y no pasaba ahí del lobby. Porque el mundo digital para recursos del país es, no te puedo prestar o financiar algo que vas a hacer en un computador y que quizás el día de mañana te va a ir a instalar a Miami a hacer tu negocio y ahí quedó Cuello Camello Chile. Es como las becas Chile, que tienes que volver y toda esa política. Me acuerdo en un comienzo, pero cuando yo empecé a acercarme a la parte más pública del financiamiento, era muy difícil romper la barrera del Manufacturera un poco, una cosa media... Claro, o sea, y me acordé por lo que tú decías, porque en la industria del vino son inversiones nacionales, con desarrollo locales, empleabilidad, trabajo, tierra, que no puedes llevártela a otro lado. El mundo digital, justamente una de las gracias que rompe eso, pero obviamente cuando vas a hablar con recursos públicos, se genera una barrera importante. Ahora, esa sin duda alguna que se ha ido rompiendo, queda mucho por hacer todavía, como bien decíamos entre capítulos, creo que todavía hay mucho que mejorar o que ampliar esos recursos, pero ahí es donde justamente, y dado la carencia quizás en el mundo más de mi lado de la startup o la tecnología, que nace la vertical del capital de riesgo, el venture capital, que indudablemente juega un rol clave. Y ahí hay que ser cautos porque uno a veces los medios, y hoy día especialmente con medios por todos lados, se encandila mucho el ecosistema con cosas que en realidad no son tan así. El venture capital todavía sigue siendo muy limitado en la región. Chile, sin excepción alguna, pero en la región. Hay 4 o 5 referentes en esto. Referentes me refiero a que realmente tienen los recursos y mueven la aguja y van a la velocidad que las empresas lo necesitan. Y el resto es un montón de empresas, algunas muy buenas, otras más o menos, lo que se quiera, pero hay una carencia de inversión en capital de riesgo estructural y uno, claro, se encandila un poco porque en los medios, las noticias, esta empresa hizo la serie Z, no sé qué, y pasó esto. Pero en realidad hay mucha dificultad todavía en acceder a capital de riesgo y ahí también hay que entender un poco un paso más atrás, porque el financiamiento es igual un privado o un público poniendo recursos en una empresa y tomando un riesgo, y como cualquier inversión esperando un retorno. Y eso cuando es por el lado público tiene variables de premio que no son solamente económicas, que es potenciar el país, empleabilidad, innovación local, todo eso, pero cuando ya es capital privado están buscando un retorno y bien alto. Porque si no es tan alto, se van a algo financiero tradicional. Y esperaron a que tú pasaras por el sector público para que te validaran un montón de cosas y así relativamente corto plazo. Súper rápido, súper de corto plazo, súper sobre la ola y sobre la ola que está corriendo, porque si tu tema también es poco sexy, como dicen algunos, pucha, no le va a gustar a mi comité de inversión y hay que convivir con todo eso y lo hace complejo dependiendo justamente de las distintas industrias en las que uno se va moviendo. Corrección. Corrección ahora. No, que está muy interesante además la mirada desde una fintech que además que ha tenido que vivir este proceso además. Yo coincido plenamente en términos como de poniéndolo en una mirada más de política pública o desde esa lógica. Yo me haría una pregunta, ¿qué es financiar qué? Déjame explicar lo que quiero decir, pero en la mirada más, digamos, la palabra no es tradicional, es más estándar el proceso de financiamiento tiene que ver, ¿qué etapa del desarrollo de una empresa o de innovación se financia? Y yo, así como Manuel, yo veo que lo que nosotros hemos invertido mucho en Chile, tenemos muchos instrumentos, como creo que lo comenté en el capítulo pasado, es para las primeras etapas. Incluso en la nivel de incubación o aceleración también han aparecido financiamiento privado, no solo público, para estas etapas.
Después tienes, y veo que el desafío que tenemos todavía es, y después tienes los verdaderos, claro, venture capital, ¿no? Que tenemos poco en nuestra región y que empiezan y que financian proyectos que ya están acelerados, están ya con potencial de crecimiento muy alto, pero hay una etapa entre medio que esta etapa como se llama como de scale up, de cómo apoyar el escalamiento para pasar de mirada local a mirada global, para llegar a este nivel que creo que en Chile todavía escasea. Yo creo que ahí la pregunta es quién tienen que hacerlo, si el sector público o el sector privado, es en conjunto. Yo creo que hay un desafío para meterse en ese espacio que creo que es re importante y que no podemos dejar de mirar, porque si no, hay estadísticas que muestran incluso de que las tasas, si tú comparas por ejemplo, la tasa de creación de emprendimientos dinámico, no solamente por necesidad entre Chile y Australia, son re parecidas. Pero después de 3 años, la tasa de crecimiento de la australiana se pega saltos que las chilenas se mantienen pegadas. La pregunta es cuál es la causa, pero uno de los temas que yo creo que tiene que ver es esta carencia de financiamiento que no es venture capital, que exige la rentabilidad así dura, rápida, claro, que es paciente, que tiene un espacio como de bien público, pero también tiene que estar el sector privado porque el Estado se equivoca harto en estas cosas. Ese espacio yo lo veo que todavía nos falta para apoyar proyectos que ya no son pasados o subsidios o de $100.000, $200.000, sino que está hablando de unos pocos millones de dólares, y eso creo que no está muy presente. Es súper interesante lo que está diciendo, porque nosotros que como empresa estamos en constante conversación con el ecosistema del Venture Capital por naturaleza, y una de las cosas que nos pasó muy fuerte el año pasado, que yo debe haber hablado el año pasado con 60 Venture Capital por lo menos, más 100 mails, y hay una cosa bien que da en el clavo con lo que tú dices, porque hay las típicas rondas que se ven harto los medios, ¿no? El pre-seed, seed, después las startups hacen serie A, y de ahí para arriba ya cualquier cosa. Y todos los fondos de Venture Capital se dicen nosotros participamos en estas etapas, que normalmente es pre-seed, seed y serie A. Está ahí como que llegan en Latinoamérica, después tienen unas cosas muy grandes que ya van a etapas más grandes. Pero en la realidad, en el doble clic, en todas estas reuniones, en toda esta vuelta de meses hablando con Serie A, Venture Capital en Latinoamérica, que realmente hacen Serie A, que son inversiones de varios millones de dólares, yo te digo que los contáis con una mano. Y los otros, incluso que dicen que hacen, muchas veces incluso dicen, mira, hacemos, pero estamos mucho más cómodos con el sí, claro, el precio. nadie se la va a llegar a ganar. Exactamente, y eso la verdad que lo vi mucho. Mira. Y esa es la realidad. Entonces, da muy en el clavo con lo que tú dices, porque ahí falta muchísimo. Ellos mismos lo dicen. Sí. En Latinoamérica falta que alguien llene ese eslabón de esa etapa de la empresa, y lo que dijiste con Australia es tal cual. O sea, te sueltan de la mano, por decirlo de alguna manera, en esa muy etapa. Temprano. Y claro, y puede ser una empresa que ya creció, tiene unos números. Sí, claro. Pero le Definamos falta. muy temprano, porque No, yo pienso. igual hay un Sí, nivel no, de avance. yo lo veo más que hay algunos sectores que esto es más sensible que otros. No sé, pues en áreas en que se requiere de inversión, no sé, en minería o en lo que conversamos, biotech, o en medicina, etcétera. Los montos son más grandes y no hay vuelta, que tenéis que ver tamaños de otro calado, digamos. Sí, permíteme, Andrés. Sí, dale. Aunque suena algo que quizás no tiene que ver con el tema, pero yo de verdad lo creo que es algo casi fundamental, que es el origen. Y yo creo que Chile, independiente que te puedas proyectar a cualquier parte del mundo de acuerdo al emprendimiento, lo que se innove, yo creo que Chile tiene una pega tremenda por cubrir. Y cuando tú mencionáis Australia o el mismo Nueva Zelanda, yo lo veo todos los días. De verdad, me pasa que Chile tiene un potencial tan grande que no hemos logrado unirnos para el día de mañana, cuando haya una innovación, el inversionista de Dubái no tenga ninguna duda, o el indio no tenga ninguna duda de que Chile tiene un tremendo potencial. Yo creo que ahí hay un área de trabajo que cruza todo esto que estamos hablando, que yo digo, quizás no es desde el ángulo propio de la innovación, pero sí es un pilar de desarrollo que afecta a todas las áreas que trabajamos. Y siento que tenemos todo el potencial, tenemos el lugar, tenemos los productos, de verdad. Hoy día, estar en Chile es un valor. Antes éramos la última estación del tren, donde ya el último que se bajaba eran 3 gatos. Pero hoy día estar lejos de muchos polos de grandes disrupciones es un tremendo valor, y tenemos las formas de poder potenciarla.
Yo creo que ahí hay un tema a nivel Estado, independiente del gobierno en los últimos 30 años, que debemos Sí, pues, bueno, fortalecer para, de alguna manera, podríamos dedicar un capítulo completo a hablar de qué es lo que falta. Sí, sí, pues, absolutamente. Son impresionantes las... Yo quería mencionar un par de cosas más, pero quizás no colgándome lo que estás diciendo tú, pero que yo comparto plenamente, además que tiene que ir con miradas de largo plazo. Y que es algo que nos cuesta O sea, en Chile. cuando hablamos de ProChile, sí. ProChile tiene 50 años. Sí. Y yo me acuerdo cuando gente de Inglaterra, gente de Alemania nos decían, pero ¿cómo crearon esto tan espectacular? Y de verdad es una tremenda experiencia. Sí. El hecho de que tengamos Se mantiene ese 84 tema, se tratados libres de continúa comercio no es desde el casualidad. gobierno. Está todo relacionado. Pero falta la imagen. Sí, estoy de acuerdo. No, y lo otro yo quería comentar, cuando decía apoyar o a financiar, que hay un tema que me parece relevante a mí, también ponerlo sobre la mesa, que es, por lo general, nosotros estamos acostumbrados, y porque además, a que tanto el Estado como el sector privado, cada vez un poquito menos, pero financia lo que en economía llamamos la oferta. Es decir, una empresa tiene una idea, o un emprendedor tiene una idea, y tiene una idea interesante que es producto o servicio nuevo, y el fondo de la Corfo o alguien te financia el desarrollo de esa idea, que es la oferta de una nueva tecnología. Pero en Chile los grandes riesgos para innovaciones es, por un lado, el desarrollo tecnológico, por otro lado, la comercialización, que está ignorada la demanda. Gran punto. Gran punto. En Chile estamos recién empezando a pensar qué pasa una vez que está lista la tecnología. Tenemos... uno piensa ya, ahora es el problema de la empresa que te encuentra un comprador. Pero hay harta evidencia de que uno de los principales obstáculos para la innovación en Chile es que alguien te quiera comprar la innovación o que tengas incertidumbre de demanda. Y hay mecanismos hoy día que yo creo que vale la pena empezar a pensar de que además financiemos no solo la innovación que se está creando, sino una compra inteligente. No es comprar porque simplemente innovación chilena, pero es apoyar el bajar este riesgo comercial para la empresa y así pueden escalar. No solamente con financiamiento, sino a través del desarrollo de proveedores. El sector privado lo está haciendo con el Venture Client y el Estado está empezando a pasar este tema con las compras públicas de innovación. Es una oportunidad bien interesante. Desde el lado de las fintech, creo que la ley fintech. La ley fintech es una inversión país en la demanda del desarrollo de la fintech al final. ¿En qué sentido? En el sentido de que la ley fintech va a regular y de alguna manera facilitar o permitir que la innovación tecnológica en las finanzas tenga un canal formal y elegante de poder ir a vender su producto. Porque lo que pasó con la fintech es que nacen, rompen el mercado financiero, la regulación es regulado y todo, y deja la escoba. Y ahora nace la ley fintech, que obviamente va en pro de, con sus cosas buenas y malas y todo lo que va a haber que seguir mejorándola, pero te diría que el punto de ahí es que siempre es después. ¿Sabes? Que es un poco lo que tú decías. Sí. Tarde para muchos y para el que está empezando una fintech hoy día, bien incumbente en regulación, ya sabe las reglas del juego, no sé qué. No, el riesgo lo corren ustedes, los que quieren antes. El que partió sin ley dijo, quizás salió algo y esa le cerró la ventana. Y entonces, ahora, son los sacrificios que la evolución trae, pero de hecho hay trabajos que dicen que uno diría subsidiar a los pioneros, un poco porque los que se atreven y rompen con o la regulación o el mercado que nadie entraba o el producto que nadie se atrevió a hacer, genera un bien público al resto y le da una ventaja a los que siguen. Entonces hay trabajos que muestran y es difícil mantenerte como el primero porque después tenés una inversión que otros no tienen que hacer y te pueden comer. Entonces, y el último tema yo quería mencionar nomás que yo creo que también se piensa poco y hoy día en Chile es relevante, especialmente además pensando lo que quiere hacer el nuevo gobierno, etcétera, en que hay que empezar a pensar en el financiamiento de la innovación pública. Que el Estado pensado como un ente que innova y que no tiene financiamiento del propio Estado es re interesante porque la innovación puede ser en servicios públicos, mejor regulación, etcétera, pero hoy día si el Estado quiere hacer las cosas mejor es una que además está pidiéndose a grito y necesita un espacio, si quieres, regulatorio que te permita probar y plata.
Y eso en un Estado que está en todo el mundo hecho para no innovar, porque para eso el Estado no está hecho para eso, pero ahora la necesidad de modernizar el Estado, ¿cachai? No, y hay un tema como de, solamente la ley te permite hacer lo que la ley expresamente dice, entonces eso ya atenta contra la innovación, a diferencia del sector privado que dice puede hacer lo que la ley no le prohíbe. En el Estado solo que la ley permite, entonces es muy difícil innovar en el Estado y todos los incentivos están para cumplir el presupuesto y no hacer cosas nuevas, pero el armar estos espacios, tanto pensando en el tema del financiamiento o no, y del espacio regulatorio, es súper importante para tener un Estado moderno que le pega a un Estado eficiente y al sector privado le baja los riesgos, le baja la regulación. No sé si le baja las regulaciones, pero le hace más efectiva, o lo ordena, le hace más fácil, lo hace más predecible. Y eso vale por dos en el fondo. Entonces yo creo que también hay un espacio en ese sentido de financiamiento. Totalmente. Oye, volviendo un poquito más a una conversación más en el cotidiano, creemos que nuestro público puede tener otro tipo de dificultades en el día a día de poder ejecutar. ¿Cuáles creen ustedes que son los errores más comunes que se cometen al momento de ir a levantar capital, fondos o recursos para hacer innovación? ¿Qué creen ustedes o cuál es lo que ustedes han visto desde una startup hasta una empresa más tradicional que no lo ha hecho antes o que viene enfrentándose a identificar que tiene que mejorar su productividad, tiene que poder generar más inversión? ¿Qué ven ustedes que son los errores que se cometen en esa instancia? Yo parto. Dale. A ver, yo creo que efectivamente, como tú bien dices, hay dos grandes, o sea, más, pero por ponerlo en dos grandes mundos. Una cosa son las startups más tecnológicas, por decirlo de alguna manera, que sí están de moda y qué sé yo, y hoy día efectivamente emprender en ese sentido creo que al menos la primera parte es más rápida o hay más información. Y luego las cosas más quizás tradicionales o que requieren mayor inversión. Yo diría que los ejemplos, o sea, los errores recurrentes que yo he visto es un poco la preparación en que hay de repente, especialmente los emprendedores más jóvenes, hay mucha mentalidad de que lo que te está buscando la contraparte, donde estás yendo a buscar financiamiento, es una buena idea, ¿no? Oye, una buena idea entretenida que suene súper disruptiva y qué sé yo, y que con eso como que estoy para esta primera etapa, alguien me va a pescar, ¿no es cierto? Y voy a poder empezar a hacer esto. Grave error, porque en realidad la parte de la ejecución y tu planificación y que el que va a invertir, público, privado, lo que sea, la idea, hay un dicho, la idea vale $1 y la ejecución vale $1.000.000. O sea, el armar un equipo que tenga una planificación, que cumpla con cubrir ciertas aristas mínimas y claves que denoten el que aquí hay un proceso que se va a llevar a cabo, etcétera, etcétera. Yo te diría que para los entes que financian, público y privado, es mucho más importante que tu idea sea una cosa impresionante. Claro. Porque parte, si tú ves las estadísticas, la gran, y esto suena como a veces hasta medio fome, pero el mayor porcentaje de la innovación es la digitalización de procesos tradicionales que conocemos. No es el descubrir la innovación ni radical ni disruptiva no son de hacer un nuevo breakthroughs, internet. claro, o sea, no es el remedio para, o sea, esos existen y obviamente son clave, pero el porcentaje grueso se lo lleva el mejoramiento del proceso, aceleración digital, hoy día para qué decir con la inteligencia artificial, y eso es ejecución, calidad del equipo y un poco la visión. Entonces, sí hemos visto muchas veces este error de tengo una idea, y tú sí, buenísima tu idea, pero ¿cómo pensáis hacerlo? Y empezáis así, veis al tiro que el equipo que se está armando está súper como desbalanceado hacia un lado, de no sé qué, falta esta. Y entonces esas cosas te diría que es un error típico porque, y a muchos emprendedores incluso les sorprende, llegan, me fue mal, mi idea es espectacular. Y además te diría que, anclándolo un poco con esto, que el Venture Capital, yo te diría que está medio deprimido, ha agarrado mucha relevancia. Ha agarrado mucho más relevancia que antes hoy día, equipos preparados y ejecución, más que esta super idea, porque el capital que ha invertido en capital de riesgo los últimos años, en general no le ha ido bien.
Entonces hoy día está buscando inversiones dentro de lo riesgosas que son, con un poquito más de aterrizar y al menos saber de que hay un plan, ¿no? Sí. Entonces eso diría que es un error bien típico. O sea, enamorarse de la solución. Enamorarse de la idea de la solución y no hacer ese clic hacia la Claro, planificación. enamorarse de la solución y dar el siguiente paso a decir, ok, ¿cómo ejecuto esta solución? ¿Cuál es el plan para poder llevarla a cabo, para Eso sí. introducirla en el mercado, Eso para que pueda producirse, para que pueda distribuirse, para que llegue al consumidor final? O sea, hay millones de productos en el mundo más de las startups que son, al que le fue bien, y esto lo hemos visto todo, al que le fue bien no era el mejor. Sí, pues. Muchas veces no era el mejor, pero este proceso lo hizo mejor. Se preocupó más de ciertas cosas quizás tan obvias como el brand, el marketing, lo hizo mucho mejor, versus el otro que quizás estuvo mucho más preocupado de ciertos aspectos técnicos que en realidad en esta etapa no eran tan importantes. Está el timing de por medio que siempre va a jugar un rol clave, pero el timing, claro. pero la preparación te diría que es algo que veo muchas veces como poca preparación, y eso creo que pone cuesta arriba obviamente las etapas de financiamiento para poder empezar por Claro, o sea, armarse del buen equipo que te ayude a ejecutar esa buena idea que tenéis, que muchas veces no tenéis por qué saber hacerlas todas. Sabes que yo trabajo en un sector que tiene la gran virtud que es infinitamente atomizado. O sea, Chile es de los países más concentrados en producción de vino. O sea, Chile tiene, por dar números, 350 bodegas, viñas. En Italia son 8.000, en Australia son 3.000, en Argentina son 1.500, y cada uno de ellos tiene muchas marcas. Entonces, la cola detrás de la venta es infinita. Y yo creo que el principal error en todo esto es que el proceso está, en nuestro sector, recién entendiéndose que está invertido. O sea, todo parte de la tierra y termina en el consumidor. Y las empresas que están siendo exitosas con propuestas innovativas fuertes es al revés. Viene del consumidor y después viene el desarrollo atrás. Y el que produce, el viticultor, el bodeguero, el logístico, el comercial, el que participa en esta cadena, se adapta a lo que parte el concepto original de la necesidad y del éxito. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de participar en un proyecto que hoy día ese proyecto sería un fracaso, pero fue el timing, fue el momento perfecto. Está en el lugar indicado. Sí, es impresionante, pero eso es porque tú, por ejemplo, este proyecto era un proyecto de una marca muy simple, fácil de reconocer, nada tan premium, pero muy reconocible, y lo que invertía en marketing lo invirtió en la calidad del vino, pero eso lo hizo visible al consumidor. Entonces, el producto voló porque el consumidor se dio cuenta que no estaba pagando de más, sino que estaba consiguiendo la calidad que quería, incluso con un over-delivery importante. Pero eso porque se dio vuelta la fórmula que en mi sector es absolutamente tradicional y le ha costado entender que los desarrollos parten del consumidor hacia atrás y no de la tierra al consumidor. Eso, o sea, poniendo los ojos en el usuario y qué es lo que está buscando el usuario. Eso ha sido clave y la verdad es que quienes han tenido éxito, y es impresionante escuchar a gente que todavía sigue convencida que tiene lo mejor del mundo. Si hoy día producir vino no cuesta nada. Cualquiera lo puede, tú puedes plantar media hectárea y hacerte famoso, pero al revés no. Hacerte, digamos, llevar al consumidor a satisfacer una necesidad que está latente por distintos motivos, por grado alcohólico, por calidad, por innovación en packaging, por el nombre, lo que sea, de ahí parte todo. Y es el gran error que se ha producido en la parte de innovación en Chile, que muchas veces parten de aquí, son cofinanciados y como tú dices, Manuel, no llegan a puerto. O sea, algo pasó en el camino que fue la ejecución, pero cuando la caña tira, que es cuando el consumidor de alguna manera visibiliza esta necesidad y le hace clic, de ahí parte las cosas mucho más aceitadas, más fáciles de que terminen concluyendo o haciendo carne lo que de verdad se pensó originalmente. Claro. Es un error bien conceptual inicial. Perfecto.
Oye, me cuelgo algo de lo que tú nos dijiste en un principio, si hablamos de la experiencia del usuario, ¿por qué de un panel de 3 personas, que yo acá no creo que, o sea, de este panel de 3 personas, 4 personas en la mesa, hasta donde se no hay ningún abstemio, ¿por qué a todos nos sorprende tanto, a mis 40 años, 41 y 50 prox, nos sorprende tanto esto de que llegue un vino tinto frío o fresco o helado? helado. ¿Qué es lo que pasa con el UX? Porque tú decís, ok, no hay que preocuparse tanto de cómo se comunica, sino que la gente va a saber leer un buen vino, la calidad de un buen vino. Sí. Pero ¿cómo se captura un público nuevo Sí. para poder sostener un crecimiento en las ventas? Sí. Cuando pareciera ver como tú en algún momento dijiste de que hay un imaginario colectivo, Sí. lo que yo te decía, el imaginario colectivo de que el vino puesto como al lado de la chimenea, muy romántico, qué sé yo, entonces... Hay muchos mitos. Claro, hay muchos mitos, entonces hay un imaginario colectivo en torno al vino que pareciera estar muy desligado de la real experiencia de usuario que le da es el valor a este producto, en el cual tú decís, si el vino está un poco más fresco, se le baja el nivel alcohólico y eso... La percepción. Claro, se le baja la percepción en boca del alcohol y aparecen los sabores frutados y qué sé yo. Entonces... Es ahí donde el consumidor le hace el clic. Claro, ahí es donde hace el clic, porque, no sé, los argentinos toman vino con hielo y nos podría a todos parecer un sacrilegio, pero si a mí me gusta así, déjenme tomármelo así. Pues. Exactamente. Sacrilegio. Pero si le gusta así, déjenme tomarlo. Entonces ¿dónde prima el valor de la tradición? ¿Dónde prima la calidad real del producto en cuanto a percepción de un gran enólogo? ¿Y dónde se pone en valor la experiencia de usuario finalmente? El otro día leí un artículo que me hizo harto sentido, que dice, estamos sobrios, pero solos. Porque hoy día, no solo en el vino, en el mundo del producto que contiene alcohol, cerveza, vino y destilado, ha habido una baja brutal, brutal. O sea, esto le ha pasado hasta Diageo, hasta la viña más pequeña del mundo. Y es porque la forma de vivir, la tecnología está haciendo que la gente tenga un comportamiento mucho más, digamos, menos social desde el punto de vista de relación física y nosotros creemos que el vino es lo que nos une, pero nos une con ciertos conceptos que son fundamentales. Nos une a través de la calidad, del origen y del producto bien planteado. Y creemos que hay una gran oportunidad y siempre atamos al maridaje y al consumo de alcohol en forma, yo diría, absolutamente moderada, y no con el objetivo de tomar, sino que con el objetivo de compartir. Sí. Y es un driver que ahí empiezan a aparecer muchos detalles como el que hablamos, la temperatura del vino, de la calidad del vino, de que el Melvin resulta que no es tan malo como parecía, se salió el segundo trago mejor. Sí, pues el cóctel. El melón con vino, o sea, la cuestión que para nosotros puede ser ya algo más. Sí, pues. Sí. Segundo trago, el Melvin, el melón con vino. El Melvin. Hace una semana salió el segundo. O sea, le voló la raja pero al Ramazotti, ¿sí? Mejor clasificado a nivel mundial. Entonces yo digo, tenemos tantos elementos donde a través de una botella de vino que puede llegar a Bután o puede llegar a, no tengo idea, a Finlandia, hablar de experiencias, de origen, pero al final eso, yo creo que esa conexión que hoy día está un poco tambaleada, está un poquito en cuestión, nos está haciendo este tremendo desafío, pero estamos súper convencidos de que tenemos en las manos algo que no va a desaparecer después de 8.000 años. O sea, yo sé que la tecnología va en forma exponencial hacia arriba, pero al final la gente necesita lograr experiencias y creemos que en el caso del vino es la mejor forma de
poder recordar o tener la experiencia de una visita que alguna vez hiciste a algún lugar en el fin del mundo, que es Chile. Eso es un lujo, pero no es un lujo bling bling, es un lujo de vivencia, y eso tiene un valor tremendo. Pero para eso hay que construir imagen país, que es la gran deficiencia que tenemos. Pero dentro de ese ámbito tenemos todas estas variedades de tipos de productos, formas de consumir, etcétera. Ahora, no me hablen del vino sin alcohol, porque como decía un ministro que no es de Chile, es de otro país bastante cercano, dijo, tomar un vino sin alcohol es como bailar con la hermana. Esa cuestión no funciona, así que no nos pongamos tan creativos, Claro. que no se nos pase digamos, las aspiraciones de innovar en cosas, sino que quedémoslo con lo esencial de algo, y eso le vamos haciendo pequeños ajustes que hacen sentido y que parece son más grandes de lo que uno cree. Sí, claro, no, me imagino que hay todo un trabajo. Son cositas pequeñitas, pero resulta que cuando están en ese imaginario colectivo son tremendamente difíciles de romper. Sí. Oye, bueno, justamente eso es lo importante de crear estos espacios, de que haya compartir conocimiento, educar al público, y que de alguna forma ir acercando no solamente a expertos desde la fintech o a personas que vienen ya un poco pero que ya le han dado mucha vuelta, al tema de la innovación desde el sector público y que tienen un nivel de expertise, sino que ¿cómo bajamos esto a lo más pedestre, a lo más cotidiano? Voy a volver a poner la pelota en el piso y súper cortito para ir cerrando este segundo capítulo. ¿Qué consejo práctico le dejarían a esa empresa que quiere innovar, que siente de que de alguna forma se está quedando atrás con respecto a su competencia, o que, como decía Andrés, ¿cuándo fue la última vez que sacaste un último producto y la verdad es que no se acuerdan? ¿Qué consejo práctico les darían así muy cortito para poder cerrar? Yo digo siempre top-down, pensar abrir el consumidor y de ahí fluir, porque de verdad que al revés, en general, los que han sido exitosos han sido más chiripazos que otra cosa. Eso es como fundamental. De ahí para adelante ya empieza todo el proceso de innovación. O sea, diseño centrado en el usuario. Si no, muy difícil, puede caer en el aire y quedar una buena idea mal ejecutada, como dice Manuel. Excelente. Muchas gracias, Claudio. Un consejo, yo creo que si hay empresas pensando en innovar, recordar que esto es un proceso y que es sistemático. O sea, no creer de que esto es un proyecto de un área, a ver si me resulta. Está lleno de experiencias en que se arma un espacio para innovar, una gerencia de innovación, o sea, un proyecto que por lo general queda circunscrito al área donde está. Yo diría, un consejo sería, si tienes un desafío, o sea, o un problema que necesitas resolver y necesitas innovar, ve dónde le va a pegar a tu negocio, qué KPI te va a pegar, que en el fondo de alguna u otra forma termina entrando en el EBITDA de la empresa, y si no es una innovación tan en serio, o no le va a pegar a lo que tú necesitas resolver. Entonces, y eso involucra de nuevo, como tú decías, top-down en cierta forma, de que haya un liderazgo que empuje esto y que baje con indicadores y apoyos internos culturales para que esto ande de forma sistemática. Si no, pasa a ser un proyectito. Total. O un chiche. Y yo creo que esos no son los que terminan funcionando. Súper de acuerdo. Muchísimas gracias, Andrés. Yo diría que, y hablando de financiamiento, como el financiamiento existe, pero no hay que no llegar tarde. Y no llegar tarde, y esto es lo más enredado, tampoco hay que llegar tan temprano. La verdad que ir a buscar financiamiento para las nuevas ideas, proyectos, startups, requiere planificación. Y eso es lo que muchas no hacen, y donde con grandes ideas, incluso grandes equipos, fallan. Ir a buscar financiamiento muy rápido es peligroso. Ir a buscar financiamiento muy tarde
indudablemente, y creo que se autoexplica, también es riesgoso, ¿no? Entonces, planifiquen. Yo creo que el planificar hoy día en términos financieros, que muchas veces para emprendedores o nuevos proyectos se ve algo más lejano, hoy día la verdad es que está muy cerca con la tecnología, la información, acceso a distintas fuentes de información que hoy día ya, como decíamos al principio, el capítulo anterior, el conocimiento hoy día está a disponibilidad literalmente de todos, y sí creo que el mensaje es eso, es planificar, porque el financiamiento existe, está, lo dijimos, en Chile también es referente, hay público, hay privado, está solo creciendo, los family office, no hablamos de ellos, fíjate cómo están entrando en financiamiento de innovación y emprendimiento, yo lo veo bien de cerca y es impresionante, cada vez están más interesados en ese tipo de verticales. Qué notable. Pero hay que acercarse, hay que planificar, hay que hacer bien la pega, como se dice, ¿no es cierto?, para poder tener éxito en estos proyectos. Súper, muchas gracias. Bueno, yo cierro también con algo que me quedo, yo creo que puede de alguna forma englobar lo que están diciendo. Yo creo que es súper importante vincularse con el medio, como decías tú, acercarse a la academia. Si tienes ganas de innovación y no sabes, pregunta, acércate a alguien. Yo creo que en el mundo de innovación en general hay mucha gente dispuesta a ayudar, a involucrarse. No alcanzamos a hablar de innovación abierta. Yo creo que la innovación es algo muy, muy amplio, pero en general yo creo que apoyarse en quienes más saben, preguntar, buscar ayuda, apoyo, creo que es fundamental. Así que si este capítulo, si este podcast ha resonado en ustedes y de alguna forma si ya llegaron hasta aquí, es porque hay algo que está latiendo dentro de ustedes y que mándale ese podcast a tu jefe, mándale el link, invita a tomarse un café a alguien que tú creas que te puede apoyar en la ejecución de tu idea. Vincúlate, conversa y por supuesto compartan, síganos y hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias al panel, un aplauso para ustedes. Mucho tenido. Muchas gracias y nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta la próxima. Muchas gracias. Excelente.